Buenas noches, comunidad. Jamás imaginé que un hombre como yo, un médico experimentado que siempre creyó en la ciencia, tendría una historia así para contar. Pero, después de recibir a esa paciente en mi consultorio en San Pedro García en el año 2014, todo cambió. Lo recuerdo como si fuera hoy. Solía creer que todo en el cuerpo humano podía explicarse, con exámenes, diagnósticos, bisturíes. 20 años de medicina en San Pedro García me enseñaron que incluso el dolor, por más subjetivo que fuera, podía convertirse en números, gráficas, estadísticas. Yo tenía mi rutina. Me despertaba antes de que saliera el sol, tomaba mi café sin azúcar, revisaba expedientes mientras el tráfico formaba sus ríos lentos alrededor de la clínica. San Pedro era predecible, la medicina aún más. Esa mañana de noviembre de 2014, todo parecía dentro de lo esperado. Los pasillos de la clínica estaban limpios, perfumados con ese ligero aroma a pino artificial, y la recepción seguía su ritmo habitual: murmullos de pacientes, secretarias llamando nombres con voces entrenadas, y el ruido rutinario de la máquina de café que nunca se daba abasto. Mi consultorio estaba frío, como siempre, climatizado a la perfección. Las persianas dejaban entrar solo la luz suficiente para que los diplomas en la pared brillaran con cierta discreta nobleza. La paciente entró con pasos lentos. No recordaba haberla visto antes, pero había algo en su forma de mirarme que provocó una incomodidad repentina. Sus ojos eran color ámbar, y no hablo del tono común que se ve en ciertos iris cafés. Eran en verdad como resina fosilizada, con algo atrapado ahí dentro, latiendo bajo la superficie. Me dijo que sentía cansancio, un peso constante en el pecho, y que los remedios tradicionales no le hacían nada. No presentó ningún documento, ningún historial médico, y aún así parecía conocer mi rutina, mis manías. Comentó sobre mi hábito de rascarme la barbilla antes de escribir, sobre la escultura de bronce que estaba detrás del escritorio, regalo de mi exesposa. Hizo una observación vaga sobre mi reloj, un Omega de carátula azul, que solo usaba en guardias. Ese día, por casualidad, lo estaba usando sin razón. Me sentí desconcertado. Atribuí eso a la intuición exagerada que algunos pacientes tienen, sobre todo los de mayor edad. Ella parecía tener unos 60 años, aunque su postura erguida y la firmeza de sus gestos desmentían un poco la edad aparente. Vestía de manera anticuada, con un chal negro cubriéndole los hombros, como las señoras que veía de niño en los pueblos del interior de Nuevo León, en las misas de domingo. Mientras hacía la exploración física básica, mencionó que sentía una opresión en el espíritu, una expresión que me resultó curiosa. Dijo que a veces escuchaba su propio corazón dejar de latir por unos segundos, y que durante ese intervalo veía cosas. Siluetas en el espejo, sombras al borde de la cama. Anoté todo como manifestaciones psicosomáticas. Cuando me agaché para recoger la pluma que se me cayó al suelo, sentí una ligera presión en la nuca, como si alguien estuviera muy cerca. Al incorporarme, ella estaba sentada normalmente, manos sobre el regazo como si nada hubiera ocurrido. Al final de la consulta, sacó del bolsillo un pequeño crucifijo de madera oscura y lo dejó sobre mi escritorio. Dijo que era para mi protección. Intenté devolvérselo, pero solo asintió con la cabeza y salió por la puerta sin decir nada más. No pasó por recepción para pagar la consulta, lo que en cualquier otro día me habría molestado, pero en ese momento solo sentí una extraña necesidad de olvidar lo sucedido. En los días siguientes, comencé a sentir pequeños cambios en mi cuerpo. Primero, un leve dolor de cabeza que aparecía a media tarde y se iba solo por la noche. Luego, una sensación de pesadez en los hombros y la espalda, como si cargara algo invisible. Lo atribuí al estrés. Empecé a dormir mal, despertando entre las 3 y las 4 de la madrugada con el corazón acelerado, como si saliera de una pesadilla que ya no lograba recordar. Volví a pensar en la paciente de ojos ámbar. Intenté encontrarla en los registros de la clínica, pero no había ningún expediente con ese nombre o descripción.
Le comenté a la recepcionista, que solo se encogió de hombros y me dijo que ese día se habían acomodado muchos pacientes por una confusión en los horarios. Tal vez entró por error. El crucifijo dejado sobre mi escritorio seguía ahí. Debería haberlo tirado, pero algo me lo impedía. Había un olor extraño impregnado en él, de madera vieja mezclada con algo mineral. Recordé haber sentido un aroma similar en las grutas de García, cuando visité el lugar con mis padres, de niño. La semana siguiente, los síntomas empeoraron. Mis manos comenzaron a temblar, especialmente cuando intentaba escribir o teclear. Durante una consulta, tuve que sujetar la mano izquierda con la derecha para mantener firme el bisturí, lo que me llenó de pánico. Un temblor así podía arruinar mi carrera. Me sometí a una batería de estudios. Ningún signo de Parkinson, ninguna anomalía neurológica ni inflamación. El internista que me revisó dijo que tal vez era ansiedad, agotamiento, burnout. Pero yo conocía mi cuerpo. Esto era diferente. Era como si algo estuviera carcomiendo mi energía desde adentro, pero sin dejar huellas visibles. Empecé a tener sueños recurrentes. Yo estaba en un campo seco, bajo un sol implacable, frente a una cabaña hecha de piedras y techo de lámina. Dentro, una mujer de espaldas murmuraba palabras que no comprendía. Siempre intentaba llamarla, pero no me salía la voz. Ella se giraba, solo en el último instante, mostrando esos mismos ojos ámbar, brillando como brasas bajo la sombra del pañuelo. En la mañana del sexto día desde aquella consulta, encontré el crucifijo boca abajo en mi escritorio. Estaba seguro de no haberlo movido. Mi asistente también juraba no haberlo tocado. Fue entonces cuando sentí la primera punzada aguda en el lado izquierdo del pecho, como si una aguja se hubiera clavado directo en el músculo. Ahí, por primera vez en años, pensé en la muerte. Con el tiempo, mi aspecto comenzó a reflejar lo que sentía por dentro. Las ojeras se profundizaron como surcos hechos por el insomnio, y mi piel perdió el brillo saludable que me acompañó desde joven. Mis colegas empezaron a notarlo. Uno de ellos, Jaime, me preguntó si estaba pasando por alguna crisis personal. Le dije que era solo cansancio, una excusa conveniente que él aceptó con la ligera desconfianza típica de quien no quiere involucrarse de más. Evitaba los espejos. Era como si mi imagen se estuviera desvaneciendo poco a poco, como una fotografía que empieza a borrarse con el tiempo. No había explicación médica plausible para mi estado. Empecé a perder peso rápidamente, aunque mi alimentación no cambió. Algo dentro de mí estaba siendo drenado, absorbido, arrancado con precisión quirúrgica por manos invisibles. Fue en una madrugada lluviosa, todavía de noviembre, cuando el recuerdo por fin emergió. Desperté con un dolor intenso en la parte baja de la espalda, como si me hubieran apuñalado en el sueño. Al sentarme en la cama cubierto de sudor frío, llegó la memoria, en destellos desconectados, como escenas de una película vieja. Vi un rostro, un hombre que no pronunciaba desde hacía años, Leonardo Herrera. Había pasado casi una década desde la última vez que lo atendí. Recuerdo perfectamente el caso, aunque hice todo lo posible por enterrarlo en mi conciencia. Un empresario, de clase media alta, conocido en la región, con una familia tradicional de Monterrey, llegó al hospital con fuertes dolores abdominales. El diagnóstico fue apendicitis, pero los estudios eran confusos. Aún así, decidí operarlo de urgencia. Fue una decisión rápida, tal vez precipitada. La cirugía fue más complicada de 1900 lo esperado, y él no resistió el postoperatorio. La autopsia reveló una inflamación pancreática severa que no detecté. Un error. No lo suficiente para perder mi licencia, pero sí para manchar mi reputación por un tiempo. La viuda no se presentó al velorio público. Recuerdo que enviaron flores a su nombre y nada más. Nunca supe más de ella. La paciente de ojos ámbar. Mi mente conectó los puntos con brutal claridad. Aquella mujer que me visitó semanas atrás era la esposa de Leonardo. La misma que se negó a mirarme cuando fui a darle el pésame, años atrás.
No la reconocí porque el tiempo había cambiado sus facciones, pero ahora lo sabía. Lo supe, con la certeza instintiva que tienen los animales frente al peligro. A partir de ese momento, las señales se volvieron más explícitas. Encontré plumas negras en el marco de mi puerta, todas acomodadas con inquietante precisión. Un día, al abrir el cajón del consultorio, me topé con una pequeña muñeca de trapo, rudimentaria, con ojos cosidos, y mi apellido escrito en una cinta roja amarrada al cuello. No se lo conté a nadie. La simple idea de verbalizarlo me parecía una invitación a la locura. Empecé a ir a iglesias discretamente, asistiendo a las misas desde el fondo, como si buscara protección sin atreverme a pedirla. Pero ni los vitrales de colores ni el olor a incienso me daban alivio. De hecho, empecé a sentir náuseas dentro de las capillas, como si algo dentro de mí rechazara ese espacio. Empecé a investigar de manera discreta el paradero de Diana Herrera. El nombre ya no aparecía en registros locales, ni en redes sociales. Era como si hubiera desaparecido de la vida pública. En un impulso obsesivo, volví a visitar el hospital donde falleció Leonardo. Revisé viejos archivos médicos, releyendo mis propios reportes como si los hubiera escrito otra persona. La letra era mía, pero el texto me parecía ajeno, frío, impersonal. Fui al mercado de la Purísima, donde sabía que encontrabas yerberas, curanderas y hechiceros escondidos entre puestos de frutas y hierbas. Pregunté por alguien que entendiera de trabajos de vudú, que hubiera visto muñecos como el que me tenía atrapado. Las mujeres se miraron entre ellas. Una, anciana, con el cabello trenzado y manos marcadas por los años, me señaló a una mujer en García, una descendiente de brujos toltecas que, según decían, sabía revertir trabajos hechos con cabellos humanos, y así partí de nuevo, rumbo al desierto seco y polvoso que rodea San Pedro Garza García, buscando salvación, o al menos sentido. Me costó días aceptar que ya no podía luchar solo. Mi cuerpo se había vuelto un campo de batalla entre dos mundos, uno visible, tangible, de diagnósticos y estudios, y otro invisible, antiguo, donde la lógica no alcanza. Fue una de las enfermeras más antiguas de la clínica, Lourdes, quien rompió el silencio. Siempre discreta, religiosa, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Me llamó aparte, después de notar mi aspecto, las ojeras profundas, el adelgazamiento, la piel ceniza. Me preguntó si yo creía que un alma podía cargar con la culpa. Le respondí que sí, pero que había culpas que iban más allá del espíritu. Entonces, me habló de Tata Nabor, un sacerdote chamán que atendía discretamente en los alrededores de García. Según ella, él no usaba sotana ni imágenes de santos. Trabajaba con otras fuerzas, más antiguas que el cristianismo, y hasta los brujos del norte le guardaban respeto. Confieso que dudé. Eso iba contra todo lo que había estudiado, contra cada principio de la medicina y la razón. Pero cuando la muerte camina de tu lado, todo escepticismo se vuelve polvo. Fui a verlo una mañana de febrero, cuando ya sentía que el tiempo se me escurría entre los huesos. La casa de Tata Nabor era sencilla, rodeada de botellas verdes colgadas de los árboles y tiras de tela enterradas en la tierra. Cuando llegué, no me preguntó nada, solo me miró, tocó mi frente con los dedos ennegrecidos por el tabaco y me dijo que un nudo había sido amarrado, con sangre, dolor y promesas viejas. Dijo que el hilo que me ataba no era solo de ella, sino del mismo muerto. El tratamiento empezó esa misma noche. Las sesiones eran largas, silenciosas y muchas veces aterradoras. Tata Nabor me hacía pasar por baños con hojas de pirul, flores de cempasúchil y agua sacada del pozo de la entrada. Aplicaba aceites en mis muñecas, en el pecho y en la frente, mientras recitaba palabras en una lengua que no reconocía, tal vez náhuatl, quizá algo más antiguo. Pero lo que más me sorprendía era su relación con lo que llamaba los de allá del otro lado. Nunca los nombraba. Solo decía que eran ayudantes,
y que se manifestaban cuando el ritual lo exigía. Yo no veía nada, pero sentía cambios súbitos en el aire, caídas bruscas de temperatura, la llama de la vela doblándose como si alguien soplara, un sonido metálico saliendo de ninguna parte. En algunas ocasiones, Tata parecía conversar con alguien que yo no veía, respondiendo con murmullos y señas de mano. Durante meses viví entre sus sesiones y la clínica, donde intentaba aparentar normalidad, pero los síntomas empezaron a ceder. Poco a poco, volví a respirar mejor. El temblor de las manos desapareció. El deterioro de los dientes se detuvo, y hasta mi vista, antes borrosa, se volvió clara otra vez. Sabía que no era sugestión. Algo estaba cambiando. El viernes de la última luna llena de agosto, Tata Nabor me llamó para lo que él llamó el desamarre final. El altar fue preparado con velas negras, un círculo de sal gruesa y trozos de carbón. En el centro puso un paño rojo donde reposaba un objeto que yo nunca había visto, pero que reconocí enseguida. Era el muñeco. Estaba marchito, casi seco, con los alfileres aún clavados, pero ahora envuelto en una tela negra con símbolos que parecían sellos mágicos. Tata me dijo que lo había recuperado con un ritual de rastreo hecho con el cabello que él mismo me cortó semanas antes. Nunca explicó bien cómo lo sacó del altar de ella. Solo dijo que la bruja, Diana, ya sentía que el vínculo se estaba rompiendo y que intentaría algo desesperado, pero que ya no tenía caso. Por casi 3 horas, Tata rezó, quemó hierbas, entonó cantos y fue cortando poco a poco los hilos del muñeco, uno por uno, hasta que, de repente, el aire en la sala se hizo denso como humo. La llama de la vela titiló y luego se extinguió, y entonces, ante mis ojos, el muñeco se carbonizó solo. No hubo fuego visible, ninguna chispa, solo un oscurecimiento repentino, como si algo hubiera succionado la energía de ese objeto, dejándolo reducido a cenizas sobre el paño. El olor a azufre llenó el cuarto. Tata Nabor solo dijo que ya estaba hecho, que yo estaba libre. Y por un tiempo, lo creí. Volví a mi vida con cautela. Mis exámenes se normalizaron. Mis sueños se hicieron menos turbulentos. Volví a operar, a atender pacientes, a caminar por las calles de San Pedro Garza García con una nueva ligereza. Pero algo en mí ya había cambiado. Como si al tocar ese mundo invisible, hubiera abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse por completo. Hoy es 2025. Han pasado 11 años desde que Diana cruzó la puerta de mi consultorio. Y aún ahora, al contar esta historia, sé que no estoy completamente a salvo. A veces al salir de la clínica veo a Diana parada del otro lado de la calle, envejecida, pero presente. Ella no se mueve, no parpadea, solo me mira. Nunca estoy seguro si es ella, de verdad, o solo una alucinación causada por mi culpa. Y en casa, hay noches en que despierto con el sonido de pasos en el pasillo. No son pesados ni amenazantes, son arrastrados, vagos. Y entonces, por un instante breve, veo a Leonardo parado en el marco de la puerta, mirándome como si aún esperara explicaciones que nunca me atrevería a dar. No sé si Diana aún busca venganza. No sé si su magia fue verdaderamente derrotada o solo duerme. Pero sé que el lazo entre nosotros, aunque invisible, todavía vibra a veces, como una cuerda tensa, a punto de romperse o de enredarse de nuevo en mi cuello. Hay culpas que ni el tiempo borra, y hay brujerías que, aún quemadas, siguen resonando donde la ciencia no alcanza. Esa es mi historia. Y si algún día te cruzas con una mujer de vestido gris, ojos de tormenta y manos frías como piedra, no dejes que agarre nada tuyo, ni un cabello, ni por un segundo. De verdad, necesito compartir lo que me sucedió en 2017, cuando trabajé como guardia nocturno en el edificio Platinum. Lo que ocurrió allí todavía me cuesta el sueño.
Vivo a base de pastillas para dormir y mi psiquiatra dice que no es real, que la historia que voy a contar oculta algún trauma que no quiero admitir. Pero juro por mi alma que es verdad. Me llamo Luis Gerardo y trabajé como guardia nocturno en varios lugares a lo largo de mi vida. Edificios comerciales, estacionamientos, bodegas logísticas, pero ninguno tan imponente como el edificio Platinum, en San Pedro Garza García. Cuando me contrataron, a principios de junio de 2017, me dijeron que era el edificio más moderno del municipio, símbolo de la nueva riqueza regia, de esos que llenan de orgullo a los que nacieron en las lomas de la Sierra Madre. El salario era el doble de lo que ganaba en el centro de Monterrey, y además ofrecían seguro de gastos médicos. Acepté de inmediato. La única exigencia era estar impecable todas las noches y nunca salir de la central de cámaras a menos que fuera necesario, y sobre todo, mantener la discreción. Ahí vivían empresarios, políticos, hijos de gobernadores y artistas de la televisión del norte del país. Gente poderosa. En mi primer turno, don Tomás, el guardia viejo que estaba por irse, se encargó de mostrarme todo. Lobby, escaleras de emergencia, acceso al sótano, generadores y claro, los 3 elevadores plateados que llevaban a los 20 pisos de departamentos. Mientras me daba las instrucciones, me llamó la atención que evitaba mencionar el elevador 3. Cuando le pregunté al respecto, solo me dijo que era mejor no usarlo, después de las 3 de la mañana. Con una mirada seria, dijo que los viejos de la construcción tenían un dicho: cuando la sierra duerme, los muertos despiertan. Pensé que era otra de esas creencias con las que uno crece escuchando en la casa de las abuelas, pero agradecí la advertencia y no volví a preguntar. La rutina los primeros días fue tranquila. El edificio era silencioso. Por la noche, los residentes entraban y salían en silencio, siempre bien vestidos y con miradas cansadas. Mantenía la radio encendida bajito, con música regional, y a veces tomaba mi café de olla mientras veía las cámaras en blanco y negro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a parecer fuera de lugar. En la tercera semana, en una madrugada tibia de jueves, vi a una mujer entrando al elevador 3. Llevaba un vestido negro, de esos finos y caros, y cargaba una bolsa pequeña. Serían como las 3:07 de la mañana. Vi que entró, sola, presionó el botón del piso 15, y entonces la puerta se cerró. Pero, minutos después, noté que no había salido en ningún piso. Revisé las grabaciones. El elevador se detuvo brevemente entre el piso 12 y el 13. El sistema marcaba que se quedó parado ahí durante 48 segundos. Después, regresó a la planta baja. Cuando se abrieron las puertas, no había nadie. Ninguna señal de la mujer. Pensé que era una falla del sistema. Lo apunté en el libro de novedades, pero sin muchos detalles. Era mejor no levantar sospechas. Al día siguiente, de pasada, mencioné el asunto con don Tomás, que aún iba a veces al edificio a firmar papeles de la liquidación. Se quedó callado un rato y luego me preguntó si creía en pisos invisibles. Le contesté que no entendía a qué se refería, y me explicó con pesar que había oído historias de los obreros que trabajaron en la construcción a principios de los 2000, que hablaban de una discrepancia en los planos, un espacio estructural mal resuelto entre 2 pisos, y que los ingenieros decidieron ignorarlo y seguir adelante. Aún pensé que era charla de viejito supersticioso, hasta que volví a revisar los archivos de la cámara de ese elevador. En las madrugadas siguientes, noté que, curiosamente, el elevador 3 casi nunca se usaba, ni siquiera por los residentes que salían tarde. Y los pocos que lo usaban, no regresaban. Empecé a hacer mis propias anotaciones. Comparé horarios, registros de entrada, escaneos biométricos, y noté algo extraño. 3 residentes estaban oficialmente ausentes, según la administración, todos por viajes largos al extranjero.
pero en ningún caso había registro de salida por la entrada principal ni movimiento de equipaje. Pedí a la recepción las copias de las grabaciones de la semana anterior. La asistente dudó, pero me las entregó. Y fue así como volví a ver a la mujer del vestido negro. Estaba acompañada por otra figura, un hombre con traje azul marino, que entró al elevador 3 la madrugada anterior a la que yo lo presencié. El destino de él tampoco quedó registrado. Las cámaras dentro del elevador mostraban una falla extraña en los minutos en que el elevador se detenía entre pisos, una interferencia leve, como si algo sacudiera la señal. Rayas en la pantalla, ruidos cortos, como si una presencia eléctrica tratara de intervenir. Guardé todo en una memoria USB. Empecé a ponerme nervioso y dejé de dormir de día. Mi mamá notó que andaba pálido y me sugirió que fuera al mercado municipal y comprara un ramo de ruda y otro de pirul para bañarme, como ella hacía cuando escuchaba ruidos en la casa en Guadalupe. Le dije que era solo cansancio. La noche siguiente, otra desaparición. Esta vez un joven, el hijo de un empresario de Monterrey, entró al edificio con la mirada baja, entró al elevador 3 sin dudar y desapareció del sistema. Era como si el elevador estuviera eligiendo a quién llevarse, y yo empezaba a temer que, en algún momento, me eligiera a mí. Los días siguientes se arrastraron como fiebre. Despertaba inquieto, con imágenes del elevador, repitiéndose en mi mente, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, vagando entre pisos que no debían existir. Incluso lejos del edificio, algo de eso parecía seguirme. Una vez, al tomar el metro en Monterrey para visitar a mi hermano en Santa Catarina, tuve la impresión de que la puerta del vagón se cerraba más despacio de lo normal, con un chirrido muy parecido al del elevador 3. Me estaba llevando el trabajo a la cabeza, y eso empezaba a consumirme. Regresé al edificio decidido a entender qué estaba pasando. Ya no era curiosidad, era una necesidad. Había algo raro en ese lugar, y todos parecían ignorarlo a propósito. Empecé a desconfiar que los mismos administradores sabían algo. Pedí revisar el sistema interno, diciendo que quería corregir discrepancias de seguridad. Nadie dijo que no. Confiaban en mí. Discreto, uniforme siempre limpio, historial sin manchas. Aproveché la oportunidad. Empecé investigando los planos del edificio. En el archivo físico de la administración, encontré una copia de los planos estructurales fechados en 2002. Allí, entre el piso 12 y el 13, había un área extraña, una especie de espacio técnico, con medidas que no coincidían con los demás niveles. Al lado, con letras desvaídas a lápiz, había una nota: compensación vertical, no usar elevador. Eso me heló la sangre. ¿Compensación vertical? ¿Quién diseñaría un piso vacío entre dos ocupados? Revisé los registros de mantenimiento del elevador 3. En los últimos 4 años, lo habían actualizado 3 veces. Siempre con el mismo técnico, de una empresa de Ciudad de México, y, justo en las vísperas del día 13 de cada mes, había algo ritualista en eso, un patrón silencioso, repetido, como si tuvieran un pacto con la misma estructura. En la madrugada del 13 de agosto, dejé que el turno siguiera como siempre. A las 2:50, hice el recorrido por el lobby y me quedé viendo el elevador 3 a las 3:01. Cuando el reloj de la recepción marcó la nueva hora, escuché el sonido del elevador siendo llamado, aunque no había nadie cerca. La puerta se abrió despacio. Miré a mi alrededor. No había ningún residente, ningún movimiento. Sentí el corazón latiendo más fuerte. Respiré profundo y entré. El panel iluminado mostraba los pisos normales, del 1 al 20. Presioné el botón del piso 13. La cabina empezó a subir. Los números cambiaban, pero la sensación de estar alejándome de la realidad crecía cada segundo. Cuando la luz del número 13 se encendió, el elevador no se detuvo. Siguió,
2 segundos más, luego dio un pequeño sacudón y se paró por completo, pero sin abrir la puerta. Una luz amarillenta invadió la cabina por las rendijas. No era la luz normal del edificio, era algo más tenue, casi como la flama de una vela, como esas que se ven en los altares de Día de Muertos. La puerta se abrió despacio y vi lo que nadie más había logrado contar. Era un piso que no aparecía en los planos. El suelo era de piedra oscura y las paredes parecían cubiertas de algún moho húmedo, como si ese lugar hubiera estado enterrado por años. No había puertas de departamento ni ventanas, solo un pasillo largo que se perdía en una oscuridad espesa. El aire olía fuertemente, a copal quemado mezclado con fierro viejo. Daban ganas de toser, pero me contuve. Caminé despacio. El sensor de movimiento no encendió ninguna luz. El corredor estaba vivo. Esa fue la impresión que tuve. Escuché ruidos lejanos, como pasos que no eran los míos, murmullos en un idioma que no reconocía. Cuando llegué al final del pasillo, vi una puerta de madera rústica, distinta a todo en el edificio moderno. Alguien la había asegurado con fuerza, como si intentaran contener algo ahí. Había marcas alrededor, como si uñas hubieran arañado los bordes, y símbolos rayados en el piso con ceniza y sangre. Una cruz invertida hecha de obsidiana brillaba débilmente en el centro del suelo, y alrededor de ella, huesos pequeños, que parecían de animales sacrificados. Todo eso me parecía profundamente incorrecto, como si estuviera viendo un templo disfrazado de edificio moderno. Entonces lo sentí. Un calor salía de detrás de la puerta, un resuello, como si algo estuviera pegado a ella, solo esperando que alguien se acercara, una presencia, una conciencia. Volví lentamente, sin correr. Cuando volví a entrar al elevador, la puerta se cerró sin que yo apretara ningún botón. El panel no mostraba ningún número, estaba en blanco. Cuando la puerta se abrió otra vez, ya estaba en la planta baja, exactamente a las 3:13 de la mañana. Pasé el resto del turno observando las cámaras, casi sin poder respirar. Temblaba. Todo el edificio parecía diferente. Las luces fluorescentes se veían más débiles, las sombras más largas. Los sonidos de la madrugada habían cambiado. Al final del turno, pensé en ir a la parroquia de la zona, a confesarme, o a la casa de mi mamá pedirle que rezara un rosario. Pero preferí no decir nada. A un punto esa noche, al acostarme, tuve un sueño. En el sueño, estaba de nuevo en el elevador, pero esta vez bajaba, sin parar, y mientras más bajaba, más escuchaba gritos ahogados y golpes en las paredes. Al despertar, mis manos estaban rasguñadas, como si yo mismo hubiera intentado agarrarme de alguna superficie áspera. Y por primera vez desde que acepté el empleo, pensé en renunciar. Pero era tarde. Algo ya me había elegido. Después de esa madrugada, regresé al edificio Platinum con un peso nuevo en los hombros. La fachada de vidrio seguía brillando como siempre, reflejando las luces de San Pedro García, donde todo parecía tan moderno y seguro, pero yo sabía que ahí dentro, entre concreto y mármol importado, había algo antiguo y hambriento. Durante el día, los residentes seguían sus rutinas de lujo, caminatas en parques como Calzada del Valle, cafés de especialidad, choferes privados. Era un mundo aparte de la realidad de la mayoría de los mexicanos. Aún así, detrás de sus ojos bien dormidos y sus ropas caras, podía haber un temor contenido, como si, inconscientemente, todos supieran que algo andaba mal, pero preferían no nombrarlo. La administración empezó a recibir quejas. Residentes alegaban que el elevador 3 los dejaba en el piso equivocado durante la madrugada o que el botón de su piso no respondía. Un señor de 72 años, que vivía en el piso 18, nunca más fue visto luego de bajar a tirar la basura a las 3 de la mañana. Dijeron que pudo haberse ido por la cochera y sufrido un asalto, pero ninguna cámara captó su salida. Yo intenté avisar a mis compañeros de seguridad, pero nadie quiso escuchar.
Preferían pensar que era mi cansancio, paranoia, exceso de celo. Uno llegó a decirme que buscara un limpiador de energía, de esos que curan con copal y ramas de pirul. Eso me hizo pensar en los chamanes de los que hablaba mi abuelo cuando era niño en Galeana. Los antiguos sabían de cosas que la ciudad moderna olvidó, o fingió olvidar. Decidí investigar por mi cuenta. Regresé al piso oculto, con un crucifijo en el bolsillo y sal bendita que le pedí a mi tía, sin decirle por qué. Cuando la puerta se abrió de nuevo en ese mismo piso maldito, no sentí miedo, sino una extraña sensación de inevitabilidad, como si volviera a un lugar que ya me conocía. Esta vez, llevé una linterna potente y marqué mi camino con pequeños trozos de cinta adhesiva. Pero después de apenas unos metros en el pasillo, la luz empezó a fallar. No era problema eléctrico, era como si la oscuridad absorbiera la energía del alrededor. Vi las cintas desaparecer tras de mí, como si el edificio se reacomodara, escondiendo mis huellas. Al final del pasillo la puerta de madera ya no estaba. En su lugar, había una abertura enorme, como una boca. Adentro, lo que parecía una antigua sala ritual, con paredes cubiertas, de símbolos mexicas al revés y pinturas que recordaban los códices prehispánicos, solo que distorsionados, como si alguien los hubiera recreado de memoria luego de una pesadilla. En el centro de la sala, una figura aguardaba. No se movía. Estaba sentada en un trono de concreto irregular, moldeado en el mismo esqueleto del edificio. No era hombre ni mujer. Su rostro estaba cubierto por una máscara de obsidiana rota, y sus miembros parecían más largos, como una escultura vieja torturada por el tiempo. El pecho de la criatura estaba cosido con alambres gruesos, y en sus manos sostenía lo que parecían miniaturas de cera, pequeños muñecos parecidos a los residentes del edificio. Al dar un paso más, sentí un frío seco invadir mi cuerpo. Una presión sobre los hombros me obligó a arrodillarme. No por decisión propia, sino por fuerza. La entidad no habló, pero me hizo entender. Su nombre era impronunciable, algo anterior al español, anterior al náhuatl. Estaba allí desde antes de la construcción, desde antes de las ciudades. Me dijo, por imágenes en mi mente, que el edificio se había construido sobre lo que antes era un altar ceremonial, profanado con concreto armado, un error arquitectónico que despertó algo enterrado. Y ahora todo el edificio servía como ofrenda, piso por piso. Fue en ese momento que entendí el patrón. Siempre después de las 3H, siempre en el elevador 3. El 3 era el número. La trilogía de la ofrenda. Cuerpo, mente y alma. Vi los rostros de los desaparecidos. No estaban muertos, estaban atrapados, alimentando a ese ser con miedo, desorientación y dolor. Un purgatorio privado, oculto en un edificio de lujo, justo en el corazón del municipio más caro del país. La entidad me mostró, finalmente, mi propia miniatura de cera. Estaba incompleta. Le faltaba la cabeza. Todavía no me había tomado por completo. La razón, yo había mirado, bajé por voluntad propia. Por eso, no podía ser capturado de la misma forma. Regresé a la superficie por milagro. El elevador subió solo. Las puertas se abrieron en recepción. Caí de rodillas sobre el suelo de mármol, sintiendo las piernas flojas. Un residente pasó y me preguntó si estaba bien. Solo asentí con la cabeza. Esa noche pensé irme, huir a Zacatecas o Durango. Pero algo me lo impedía. Un lazo, una deuda inexplicable. Y al día siguiente, otro residente desapareció. Volví, a mi turno la noche siguiente con un propósito que ni yo entendía del todo. Algo me jalaba de regreso, como si mi alma estuviera amarrada a ese lugar, con los mismos hilos invisibles que sostenían los muñecos de cera en manos de la entidad. Eso ya no era solo un trabajo, era una maldición silenciosa. La gerente del turno de la mañana comentó que la señora Amparo, del piso 9,
había desaparecido. Había salido a la caminadora del gimnasio a las 3:12, como hacía religiosamente, y nunca regresó. Ninguna cámara mostró su salida del edificio. El elevador 3, claro, fue el que usó. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Empecé a buscar cualquier tipo de ayuda fuera de las estructuras oficiales. La policía jamás creería, y los mismos residentes preferían callar para proteger el prestigio del Platinum. Fue entonces que una de las enfermeras particulares, que iba a cuidar a un señor mayor del piso 11, me llamó aparte. Era una mujer de Monterrey, de voz pausada, siempre con el rosario en la bolsa de la bata. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, un sacerdote chamán, mitad curandero, mitad brujo, que vivía discretamente por los alrededores de Santa Catarina. Dudé, claro. Todavía había algo dentro de mí que no quería sumergirse en el mundo de las creencias, pero la verdad era que yo ya había bajado al infierno, y tenía paredes de yeso y piso italiano. Encontré al hombre en una casa pequeña, con un altar de velas encendidas, ofrendas de frutas, calaveras de barro e imágenes de la Santa Muerte junto a figuras indígenas. El aire olía a copal y tierra húmeda. Me miró como si ya supiera por qué yo estaba ahí. Habló poco, pero fue directo. Había una entidad prehispánica despierta, un espíritu de tragedia que había sido llamado por la profanación de los huesos de la tierra. Dijo que los ingenieros del edificio, sin saber, habían sellado un santuario antiguo con concreto y acero, y que, con el tiempo, los sacrificios habían vuelto, pero ahora en forma de residentes. Me preparó para lo que llamó un contrahechizo largo, que requeriría noches de ritual, baños de infusiones de ruda y pirul, círculos de protección dibujados con cáscara de maíz y la quema constante de hierbas. El hombre decía que, para romper el ciclo, tendría que soportar lo peor, permitir que los seres del otro lado me vieran de cerca. No explicó bien quiénes eran esos seres, solo que no todos eran buenos, ni todos malos. Algunos simplemente existían, y no les gustaba que los humanos abrieran las puertas equivocadas. Comenzaron los rituales. En cada sesión, sentía como si alguien me arrancara desde 1900 adentro. Sueños vívidos, donde bajaba en elevadores sin fin, donde veía los ojos de los desaparecidos atrás de paredes traslúcidas, suplicando liberación. Una noche tuve fiebres violentas. El sacerdote dijo que era señal de que la entidad estaba resistiendo, que sabía que yo había descubierto su nido. Lo más difícil, sin embargo, era volver al edificio durante ese proceso. Cada vez que me acercaba al elevador 3, el panel titilaba. A veces, escuchaba nombres susurrados, nombres de residentes que aún vivían. Otras veces, sentía olor a sangre donde solo debería haber perfume caro y limpieza de hospital. En la última noche del ritual, el sacerdote llevó un pequeño ídolo de obsidiana al techo del edificio, al helipuerto. Dijo que el enfrentamiento sería espiritual, pero que algo se manifestaría físicamente. Encendí las velas en el altar improvisado de la azotea. El viento, que solía ser fresco ahí arriba, estaba cálido y húmedo. El cielo, aunque despejado, se sentía cargado de sombras invisibles. En ese momento, el elevador 3 empezó a subir solo. Las luces se apagaron en todo el edificio. Sonaron alarmas sin razón. Las cámaras dejaron de funcionar. Fue entonces, por primera vez desde el inicio de todo, que logré ver lo que los desaparecidos habían visto antes de irse. La puerta del elevador se abrió en el helipuerto. Y ahí estaba. La cosa. Era el mismo ser de la sala ritual, pero ahora fluido, sin forma definida. Una masa oscura con ojos que parpadeaban fuera de ritmo, como si cada uno viera una realidad diferente. El ídolo de obsidiana en las manos del sacerdote comenzó a agrietarse. Él entonó cánticos en náhuatl, y con la última frase, aventó el ídolo al suelo. En ese instante, escuché un grito que venía de todos los pisos al mismo tiempo, un grito colectivo, ancestral. El edificio entero pareció temblar. De algún lugar,
Subió un humo negro que se elevó y, como serpiente, fue tragado por las nubes. Al mismo tiempo, la puerta del departamento 1502, el último piso donde una víctima había desaparecido, se abrió sola. Un muñeco de cera salió disparado hacia la pared del pasillo y se carbonizó al instante, hecho cenizas. El hechizo había sido roto. Desde entonces las desapariciones se detuvieron. El elevador 3 volvió a funcionar normalmente. La administración dice que fueron coincidencias, ausencias voluntarias, personas en crisis. Ellos siempre han preferido las versiones más cómodas. Pero yo sé la verdad. Renuncié poco después. Ya no pude volver a pasar por el lobby del Platinum sin sentir un escalofrío subiendo por la espalda. Me mudé a Apodaca, donde la ciudad todavía respira con cierta humildad. Trato de vivir en paz, pero, a veces, aún veo, en los cristales de los autobuses, en los reflejos de los autos, la figura de la cosa, observándome. Y algunas noches, cuando el reloj marca las 3:03, me despierto con miedo, sintiendo una presencia extraña en el cuarto. Entonces, mi celular vibra y llega un mensaje de número desconocido. Los mensajes varían. Algunos son pedidos de auxilio de personas que dicen estar atrapadas en el elevador. Otros son invitaciones para regresar al edificio, e incluso mensajes pidiendo mi presencia en la recepción. Trato de ignorarlo y seguir adelante. Ya no trabajo ahí. Y espero que tú tampoco trabajes. Y si llegas a trabajar o a vivir ahí, no quieras investigar nada como lo hice yo. Y no uses el elevador de madrugada, o podría ser uno más entre los desaparecidos. Me llamo Esteban Loureso. Hoy tengo 52 años. Trabajé en un despacho de abogados casi toda mi vida. Llevaba casos pequeños, normalmente de jubilados, personas enfermas y toda clase de gente que no tenía a quién acudir. No me hice famoso como abogado, pero logré ganar lo suficiente para mantenerme y mantener a mi familia. En julio de 2010 yo era más joven, con más energía. En esa época nos mudamos a una casa cómoda en la colonia Valle de Chipinque, en San Pedro Garza García. Yo, mi esposa Miriam y nuestros 4 hijos, todos entre 5 y 13 años, estábamos felices con el cambio. Era un barrio tranquilo, con calles limpias, muchos árboles y un aire de seguridad que pocas veces se encuentra en otras zonas de Nuevo León. La casa era amplia, con patio, cochera doble y vista a la Sierra Madre al fondo. El primer fin de semana, hicimos carne asada en el patio con los vecinos más cercanos. Ahí fue cuando noté algo curioso. La casa de enfrente parecía completamente vacía. Era grande, bien cuidada por fuera, pero sin nada de movimiento. Cuando le pregunté a uno de los vecinos, solo me dijo que esa casa llevaba así muchos años, que nadie vivía ahí y que el dueño no se aparecía desde hacía tiempo. Lo dijo con naturalidad, como si no fuera importante. En los días siguientes volví a mi rutina de trabajo. Miriam se encargaba de organizar la casa y llevar a los niños a la escuela. Todo parecía normal, hasta que una noche, al salir a la terraza, a fumar un cigarro después de cenar, noté una luz encendida en uno de los cuartos de la casa de enfrente. Era tenue, amarillenta, como de lámpara de buró. Me pareció raro, porque todos me habían dicho que la casa estaba deshabitada. Sin embargo, pensé que tal vez alguien se había mudado sin que nos diéramos cuenta. Se lo comenté a Miriam en el desayuno al día siguiente. A ella le pareció curioso, pero aseguró que no había visto nada, ni señales de mudanza, camión, ni personas entrando. Durante esa semana, seguí observando la casa. A veces, en la noche, veía siluetas pequeñas detrás de las cortinas, como si alguien anduviera por los cuartos. Otras veces solo veía la luz de un cuarto prendida, nunca más de una a la vez. Se convirtió casi en rutina. Volví a mencionar el tema con los vecinos. Una señora me dijo que tal vez eran los antiguos dueños que venían por algunas cosas, pero no dio detalles. Nadie parecía realmente interesado en hablar de la casa. Me pareció raro, pero no insistí.
Fue cuando noté que solo yo parecía ver eso. Con el tiempo, le pregunté a los niños si notaban algo diferente en la casa de enfrente. Me dijeron que no, que nunca habían visto a nadie ahí. Miriam también negó cualquier movimiento. Empecé a fijarme más. Ciertas noches, veía claramente una figura parada en la ventana del segundo piso, inmóvil, como si me estuviera observando. La figura desaparecía en cuanto parpadeaba o volteaba. Pensé en comprar una cámara para registrar lo que veía, pero me sentía ridículo. Después de todo, ¿y si no salía nada en las imágenes? ¿Y si todo era por cansancio? Mi trabajo era pesado, dormía mal y siempre fui algo ansioso. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero la sensación de que algo me observaba desde la casa crecía cada día. Y no era solo una sensación, sentía un peso raro en el aire cada vez que me detenía frente a esa fachada. A veces, todo mi cuerpo se erizaba sin razón alguna. Un día, juro que escuché una risa ahogada viniendo de esa casa mientras cerraba el portón, ya en la noche. Volteé rápido, pero la calle estaba vacía. La ventana, como siempre, con la cortina ligeramente entreabierta. Cada noche me encontraba viendo más hacia esa casa, como si algo me llamara. Miriam notó que yo andaba inquieto. Me preguntó si era por el trabajo. Le dije que sí, aunque sabía que no era por eso. No le conté lo que realmente me molestaba. No quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero en el fondo, algo dentro de mí comenzaba a ceder. Esa casa me atraía, y todo lo que sabía era que nadie más parecía darse cuenta. Los días pasaron, y la inquietud que sentía frente a la casa vacía solo creció. Cada vez que veía la fachada, algo en mí se encendía, como una chispa que no podía apagar. Ya no podía ignorar las luces que aparecían en las ventanas ni las figuras que veía cruzar los cuartos, casi como si se movieran para esconderse en cuanto las miraba directo. A veces, al acercarme a la ventana de mi cuarto, tenía la clara impresión de que una figura me observaba desde el otro lado de la calle, pero al volver a mirar, todo estaba vacío, como siempre. Con el tiempo, la gente a mi alrededor empezó a notar que algo andaba mal. Miriam empezó a preguntarme más seguido si dormía bien, porque andaba más irritable y distante. Me limitaba a decirle que estaba cansado por el trabajo y los niños. A veces me encontraba perdido en mis pensamientos, mirando esa casa sin darme cuenta de cuánto tiempo pasaba. En una de esas mañanas, Miriam comentó que desde que nos mudamos no había visto a nadie en esa casa. Al principio, ella parecía un poco intrigada, pero luego terminó pensando que mi mente tal vez me estaba jugando una mala pasada. Yo mismo comencé a dudar de mí. Durante el desayuno le conté sobre la luz que había visto algunas noches antes. Miriam sonrió, intentando quitarle importancia, diciéndome que tal vez era un reflejo de la luz de la calle, o algo con una explicación lógica. En el fondo, empecé a preguntarme si de verdad me estaba volviendo loco, pero yo sabía lo que veía. Durante semanas, seguí observando la casa. Cada noche parecía volverse más real, más tangible. No era solo la luz que aparecía y desaparecía en las ventanas. Empecé a notar algo más. Había una presencia extraña en el ambiente, una sensación pesada que me ponía tenso, como si algo estuviera a punto de pasar, aunque nunca pasaba. Cada vez que me acercaba a la ventana de mi cuarto para ver la casa, sentía como si alguien me estuviera observando de regreso, como si el espacio que nos separaba fuera más que solo la calle, como si fuera un abismo, una grieta invisible que me jalaba. Noté que, de alguna manera, las luces de la casa siempre se encendían después de las 3 de la mañana. Yo miraba el reloj, y enseguida se encendían las luces, como si tuvieran algún tipo de conexión con el momento exacto en que yo despertaba a mitad de la noche. Las figuras, ahora más nítidas, cruzaban detrás de las cortinas, como sombras oscuras moviéndose en silencio. A veces, parecía que se acercaban a las ventanas, como si quisieran salir de la casa y venir hacia mí. Sentía una extraña presión en el pecho, como si me faltara el aire, pero sabía en el fondo que no podía hablar de esto con Miriam.
porque solo me diría que lo dejara pasar, que era mi mente jugando conmigo. Un día, decidí investigar por mi cuenta. Fui hasta el lugar en la tarde, cuando la casa seguía tranquila y silenciosa. La calle estaba vacía, salvo por un albañil que trabajaba en el jardín de una casa vecina. Caminé hasta la banqueta y me acerqué a la casa, pero algo me hizo dudar antes de tocar la reja. Una sensación extraña de que si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. Me quedé ahí parado, observando las cortinas amarillentas detrás de las ventanas. Era como si me retaran a entrar. En ese momento escuché algo. Primero, un sonido bajo, casi como murmullo, un susurro que no venía de la calle, sino de la casa. No era el ruido del viento, ni de hojas moviéndose. Parecía que alguien intentaba comunicarse conmigo, o tal vez advertirme de algo. El sonido se volvió un suave rasguño, algo que venía del interior, como si estuvieran arrastrando muebles en la planta de arriba. El miedo se apoderó de mí, pero también una curiosidad, una necesidad de entender qué pasaba. De pronto, sentí intensamente que alguien me observaba. Miré de volada a la ventana del segundo piso y por un instante vi algo que casi me hizo caer hacia atrás. Una sombra se movía detrás de la cortina. No era una figura humana, sino algo más grande. Era como una mancha oscura, una presencia que no debía estar ahí. El corazón comenzó a latir rápido y no pude resistirme. Empecé a caminar hacia la puerta de la casa, pero al acercarme, una voz retumbó en mi cabeza. No entres, no toques. Era como si la casa misma me advirtiera que no siguiera, como si la presencia que veía intentara protegerme de algo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me empujaba a dar otro paso. Algo me jalaba hacia adentro, y ya, no sabía si debía seguir ignorando todo eso, o si era el destino orillándome a una verdad oscura. Los días seguían pasando lento, y la incomodidad solo aumentaba. Como abogado, el ritmo del trabajo era exigente, pero nada lograba distraerme más que la casa vacía frente a la mía. Cada vez que veía la fachada, la sensación de que algo andaba mal solo se hacía más fuerte. Las luces que parpadeaban en las ventanas, las siluetas que veía moviéndose entre las cortinas, eran tan reales como los casos que enfrentaba en el tribunal. Pero, a diferencia de los juicios, no había lógica en todo esto. Eran visiones que no podía justificar, que no tenían sentido. Al principio, intenté ignorarlo. Como abogado, estoy acostumbrado a lo racional, a pruebas, argumentos sólidos. Pero la casa desafiaba mi lógica, mis sentidos. Empecé a dudar de mi cordura. Miriam, mi esposa, también empezó a notar mi inquietud y me preguntó si estaba durmiendo bien. Yo, con la mente más ausente que nunca, solo le decía que el trabajo me tenía estresado, que la presión en la oficina era mucha, pero en realidad yo estaba siendo consumido por una obsesión que no podía controlar. Una mañana, durante el desayuno, volví a mencionar que notaba las luces en la casa de al lado. Ella, sin darle mucha importancia, se rió y me dijo que seguramente alguien se había cambiado ahí, aunque ella no veía a nadie. «Seguro es tu imaginación», me dijo, tratando de quitarle peso al asunto. Aún quería creer que solo era mi mente, pero no podía. Durante el día, lo que más me inquietaba era notar que nadie más parecía ver la casa viva. La calle se mantenía siempre en calma, y los otros vecinos nunca decían nada sobre la casa. Nadie parecía interesarse, y aún más raro, nadie parecía ver lo que yo veía. Esa noche, de nuevo, las luces se encendieron. Más tarde, miré por la ventana de la oficina, la que daba directo a la calle, y ahí estaban, intensas e insistentes. Pero, otra vez, nadie más parecía notarlo. Miriam leía un libro, en el sillón, distraída, y los niños estaban en su cuarto con sus celulares como siempre. Miré el reloj, eran más de las 3 de la madrugada y, como antes, las luces seguían prendidas.
La curiosidad empezó a crecer, más fuerte que la racionalidad que tanto valoraba. Esa noche, decidí observar más de cerca. Cuando Miriam y los niños por fin se durmieron, tomé una decisión impulsiva. No soy alguien que actúe por impulso, soy meticuloso, calculador. Pero esa casa me estaba llamando de una forma que no sabía cómo ignorar. Me acerqué a la ventana de mi oficina, donde podía esconderme mejor, y desde ahí miré directo a las ventanas de la casa de enfrente. No sabía qué esperaba ver, pero algo dentro de mí decía que, si miraba lo suficiente, entendería, y por primera vez, sentí que había más en esa casa que la simple luz prendida. Después de unos minutos, las cortinas de la ventana del piso de arriba se movieron ligeramente. Vi el movimiento, pero no distinguí nada más que sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio en mí me sentó. La calle era absoluto, pero dentro de mí había una sensación creciente de que algo estaba por suceder. Justo cuando estaba por regresar a mi silla, lo que vi me hizo congelarme. La sombra se movió otra vez, ahora con más fuerza, y se acercó a la ventana, más cerca de la cortina. La figura, visible apenas un momento, parecía humana, pero algo no estaba bien. Era una presencia densa, oscura, como si esa figura intentara salir de la misma casa, como si no perteneciera a este mundo. De pronto, algo me impulsó a salir de la oficina. Sabía que si me quedaba más tiempo ahí, algo malo iba a pasar. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Ya no podía regresar. Era como si la casa me estuviera llamando, jalándome hacia ella, diciéndome que cruzara la calle, que entrara. Pero algo en mí decía que no fuera. Fui a la ventana de la sala y otra vez observé, pero esta vez la sensación era todavía más fuerte. Las luces en las ventanas parecían más cercanas ahora, casi como si se proyectaran hacia mí, como si me estuvieran observando de regreso. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Debería seguir investigando o era esta una advertencia de que si me acercaba más, ya no habría retorno? Pero para mi sorpresa, lo que vi después fue lo que me llevó a actuar. La figura apareció de nuevo en la ventana de arriba, esta vez más visible que nunca. Ya no sabía si era en verdad una persona o una aparición, pero una sensación incontrolable de miedo me invadió, mezclada con una curiosidad imposible de calmar. Sabía que algo estaba por pasar, algo que ya no podía evitar. Esa noche, algo dentro de mí cambió. El miedo y la curiosidad finalmente chocaron de una forma irreversible. Después, de semanas de inquietud, decidí enfrentar eso que me aterrorizaba tanto. La casa me llamaba, y algo en mí sentía que ya no podía huir. Sin embargo, al cruzar la calle, una extraña sensación de déjà vu me envolvió. Cada paso hacia ese lugar era guiado por una fuerza que no entendía ni podía controlar. Entré por la puerta principal, que contra todo pronóstico, estaba entreabierta. Era como si la casa me esperara, invitándome a entrar, sabiendo exactamente lo que buscaba. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. No se oía ni un sonido, pero el aire estaba pesado y cargado, como si una presencia invisible me estuviera mirando. La casa estaba vacía, pero al mismo tiempo llena. Las paredes, la madera vieja del piso, las cortinas balanceándose suavemente, todo parecía tener una energía que no podía descifrar. Las luces, otra vez encendidas, comenzaron a brillar con más fuerza, creando sombras extrañas que bailaban por los cuartos. Parecerá loco, pero de inmediato me di cuenta de que estaba atrapado. La puerta por la que entré se cerró de golpe, y no importaba cuánto lo intentara, no se abría. Caminé de un lado a otro buscando salida, pero la casa parecía expandirse y contraerse, como si estuviera viva, como si me pusiera a prueba. Cuando intenté regresar al hall, noté que las puertas estaban cerradas, pero no con cerrojos normales. Estaban selladas por alguna fuerza invisible, una fuerza que no podía comprender. Fue entonces cuando empecé a ver
siluetas en las paredes, sombras que se movían con agilidad sobrenatural, y después, algo más. Entidades. Seres distorsionados, con aspecto humano pero con contornos enredados, rostros que no se definían del todo pero con ojos que reflejaban dolor, rabia y desesperación. Se movían por la casa, recorriendo los pasillos, atravesando paredes, como si la casa fuera su dominio. Entre esas entidades, vi algo que aún no sé cómo explicar. Un hombre, vestido con ropas antiguas, de un estilo que no reconocía, con la mirada fija y vacía, como si me estuviera esperando. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No sabía si era real o solo una proyección de la casa, pero su presencia era como un peso que me aplastaba. Él se acercó, sin prisa, solo observándome, hasta que de repente desapareció, igual que las demás entidades. Toda la noche fue una tortura. Estaba en una pesadilla que nunca terminaba. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté correr, pero mis pies no respondían como quería. La casa se volvió un laberinto sin fin, con cuartos y pasillos que no llevaban a ningún lado. Ya no sabía que era real. Cada paso que daba, me hundía más y más en la oscuridad. Cuando por fin comenzó a amanecer, las puertas se abrieron, como si la casa por fin decidiera dejarme salir. Corrí a la calle, sin mirar atrás. La sensación de estar libre fue breve, pero me bastó para alejarme de esa maldición. De regreso en mi casa, el alivio que esperaba nunca llegó. El miedo seguía dentro de mí, una presencia silenciosa que nunca se fue. Intenté hablar con Miriam, intenté explicar lo sucedido, pero ¿cómo podía? ¿Cómo contar algo tan absurdo, tan inexplicable? No podía poner las palabras. Lo que había visto ahí iba más allá de la comprensión, y yo sabía que, si hablaba de ello, perdería más que la cordura, perdería la realidad como la conocía. Con el tiempo mi obsesión por la casa creció. Las noches eran largas y empezaron los sueños. Siempre el mismo sueño. Volvía a la casa, atrapado en sus corredores interminables, rodeado de esas entidades que nunca hablaban pero siempre me miraban. En 1900, algunos sueños, la figura del hombre con ropas viejas aparecía de nuevo, con sus ojos vacíos, como si me avisara de algo que nunca lograba entender. Decidí mudarme. No importaba a dónde, pero sabía que no podía seguir ahí, en el mismo lugar donde todo empezó. La casa ya me había marcado, y no quería arriesgarme más. Miriam y los niños no entendieron, pero yo sabía que tenía que irme de San Pedro Garza García, de todo eso. Vendí la casa y, aunque ahora estoy en un nuevo hogar, algo dentro de mí ya no volvió a ser igual. Hasta hoy, a veces despierto sudando frío, escuchando ecos lejanos de voces nunca dichas, de pasos nunca dados. A veces, durante el día, siento los ojos de las entidades observándome de nuevo. Sé que, incluso hoy, en 2025, aún no he escapado por completo de aquello. La casa sigue llamándome en mis pesadillas y temo que algún día venga a buscarme de nuevo.